Shaburrux presenta Ecos de Terror. Sean bienvenidos esta noche. Qué placer tenerlos de vuelta. Ya saben que soy Beren y esta noche soy el centinela. Recuerden mantenerse cerca, apagar sus luces y escuchar atentamente. Mientras yo esté aquí, estarán a salvo. Bueno, la mayoría. Oh, es cierto, Ivonne. Gracias por recordarme. Ivonne me pide que les diga que no olviden suscribirse al canal, darle like y compartir el video. Les sugiero que hagan caso. Créanme, no la quieren ver molesta. En fin, creo que es mejor comenzar. Escuchemos los 3 relatos que tenemos para ustedes, si es que se atreven. La noche se avecina y empieza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Mi trabajo tiene horarios especiales. Me dedico a soporte productivo en una institución bancaria y tengo muchos años en el turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Esto significa que mientras la mayor parte de ustedes duerme, yo tengo que estar despierto y vigilante sobre lo que sucede en los diversos sistemas y aplicativos bancarios que usamos muchos de nosotros. Es pesado y en ocasiones muy aburrido. También tiene sus momentos de adrenalina y les sorprendería la cantidad de veces que en mi carrera profesional hemos estado ante una crisis de afectar a cientos de miles de personas por alguna falla que parece catastrófica, resolviéndolo justo antes de terminar mi turno. Desde el inicio de la pandemia en 2020, se ha vuelto cada vez más común y normal que pueda llevar a cabo mis tareas de forma remota, sobre todo porque la tecnología actual así nos lo permite. No estoy exento de asistir de manera presencial en situaciones que así lo ameritan, pero ya no es la norma. Esto no siempre fue así, ciertamente no lo era cuando yo empecé a trabajar hace poco más de 10 años. Por el contrario, lo común en ese entonces era trasladarme hasta las instalaciones donde se alojan los servidores del banco y permanecer ahí todo mi turno. Era yo recién egresado y se trataba de mi primer trabajo, así que, más allá de mi falta de experiencia profesional, también había en mí una gran ingenuidad en muchos sentidos. Mi rutina era simple: llegar, registrar mi entrada, pedir el informe de estado para ver si había alguna incidencia en proceso y, si era el caso, atenderla. Pasaba horas monitoreando una serie de pantallas y bitácoras. Estas me permitían dar indicios si existía alguna falla. En ocasiones, también recibía llamadas o correos electrónicos reportando problemas. Al salir, registrar mi salida y entregar el informe a mi relevo. Éramos un equipo de 3 personas en ese turno y yo era el novato. Como se imaginarán, me tocaba hacer el trabajo pesado, la talacha como decimos en México. Además del equipo de soporte, me acompañaban el personal de seguridad y una persona de intendencia. El personal de seguridad constaba de un guardia armado en la entrada, quien nos otorgaba el acceso físico a las instalaciones, y otra persona en el monitoreo de cámaras del circuito cerrado. Me parecía curioso que hubiera una persona de intendencia en este turno, pues solo estábamos 5 personas salvo en casos excepcionales. Para mí resultaba importante integrarme bien al equipo. Entre tantos ratos muertos, en donde no pasaba nada, mis compañeros platicaban entre ellos y no hacían mucho esfuerzo por incluirme. También admito que había espacios en donde dormían un rato, pidiéndome que los despertara en caso de algún problema. En nuestras pausas para comer algo, nos turnábamos para ir al pequeño espacio de comedor que teníamos designado. Se convirtió en algo que me ayudaba a aligerar mi rutina, pues ahí me encontraba con la mujer del equipo de intendencia y era bastante amigable. Platicábamos durante unos 30 minutos y luego regresaba a mi estación de trabajo. Empecé a notar también que, al entrar a las instalaciones, ella se encontraba en la recepción. Me hacía sentir bien, como si planeara estar ahí cuando se acercara mi hora de entrada y me diera una especie de recibimiento. En ocasiones, al ir al baño, me topaba con ella en los pasillos y conversábamos brevemente, cosa de 4 o 5 minutos, ya que no podía demorarme mucho. Al momento de terminar mi turno, nunca la veía, y llegué a la conclusión de que se debía al cambio de turno de equipo de intendencia, en el que ingresaban 3 personas. Transcurridos unos 4 meses de que inicié en esta dinámica, estaba mejor integrado con mis compañeros. En una de esas lentas noches en las que nada sucede, comenzamos a platicar y me comentaron algo que me pareció extraño. Oye, güey, el encargado de las cámaras dice que eres raro. Sorprendido, repliqué, ¿raro? ¿Cómo? Mis amigos, con un tono medio burlón, pero revelando cierta curiosidad, dijeron,
Sí, pues dice que de pronto nota que haces cosas raras en las cámaras, que te quedas parado en medio del pasillo así nada más, hablando solo. Yo me desconcerté mucho. Ellos rieron un poco y me hicieron burla, pero no pudimos seguir con la conversación porque justo en ese momento reportaron un incidente y tuvimos que atenderlo con urgencia. En mi break para comer algo, que por la falla reportada fue más corto que de costumbre, se lo platicé a mi amiga de intendencia. Ella se mostró algo molesta y me dijo que los ignorara, que mis compañeros siempre la habían desagradado, que los consideraba sucios y desordenados. Terminando mi turno, decidí no dejar el asunto así y me acerqué a la estación de seguridad donde se encuentran los monitores del circuito cerrado y el encargado de las cámaras. Es alguien a quien yo jamás había visto, y no es un cuarto al que cualquiera puede entrar. Tiene acceso especial y restringido. Esperé afuera hasta que salió y me dijo apurado: ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Le pregunté, un poco nervioso, que por qué decía que yo actuaba de forma rara o extraña. Me dijo que me la pasaba hablando solo, que con frecuencia miraba fijamente a zonas donde no había nadie y hablaba, y que en el comedor parecía actuar como un loquito, como teniendo una conversación imaginaria. No, para nada, no sé a qué te refieres. En el comedor solo hablo con la afanadora, le respondí, un poco indignado, por cierto. No, mano, eso no es posible. En el turno que tú tienes no hay personal de limpieza, ellos entran a las 6 de la mañana. Yo estaba un tanto confundido, y seguimos discutiendo hasta que él, ya un tanto desesperado, decidió mostrarme la grabación de unas horas antes cuando visité el comedor. Mis ojos no daban crédito, en efecto, se trataba de mí, solo en el comedor, hablando como si hubiese alguien ahí, pero no lo había. Salí del cuarto de monitoreo y me dirigí a la salida de las instalaciones, en donde decidí preguntarle al guardia. Consideraba aún la opción de que se tratase de una elaborada broma y que trataban de burlarse de mí. El guardia me dijo que en efecto no había personal de intendencia en esos horarios. Incluso me mostró la bitácora de accesos y solo estábamos nosotros. Coincidió que estaba entrando el turno de personal de limpieza y también les pregunté sobre la chica, dándoles el nombre que ella me dijo que era suyo y su descripción. Nuevamente, lo mismo. En esos horarios no había nadie. La siguiente noche yo estaba aterrado, aunque una parte de mí quería saber de qué se trataba. Al llegar, la afanadora no se encontraba en la recepción como de costumbre. Me tocó atender la incidencia del turno anterior y eso sirvió un poco para olvidar mis nervios. Sin embargo, a la hora de mi break no tenía escapatoria. Con el corazón acelerado y mis nervios de punta, me dirigí al comedor y a través de la puerta de este, en un espacio poco iluminado, vi el rostro de la afanadora, mirándome, con una expresión vacía en su rostro. No pude evitar cerrar los ojos y decir: por favor no, por favor vete, no quiero molestarte, pero me das mucho miedo. Sentí un toque en el hombro, di un salto de mi silla y aterrado abrí los ojos. No había nadie. Por el ruido que hice, y seguramente porque el encargado de cámaras lo reportó, el guardia de seguridad llegó unos momentos después a preguntarme si estaba bien. Le dije que sí, que me había ahogado con un trozo de comida, pero que ya todo estaba en orden. Regresé a trabajar sin eventualidades, terminé mi turno y me fui a casa. De ahí en adelante, no la volví a ver. Mi familia es originaria de Michoacán. Mi papá vivió ahí durante su infancia. Él es un hombre de corte duro y muy determinado, a pesar de su ahora avanzada edad. A pesar de esa dureza, puede llegar a ser alguien muy dulce y le tiene mucho cariño a sus tías y a sus primos. Los visitamos con frecuencia y nos hacen sentir un afecto especial. Desde pequeño no me fue difícil notar que el tema de los padres de mi padre, es decir, mis abuelos, era evadido. No le daba mucha importancia cuando niño. Las pocas veces que llegué a preguntar sobre mis abuelos o de por qué yo no tenía abuelos, los adultos simplemente me decían que ya habían muerto. Con los años, esta explicación me fue siendo menos aceptable y presioné a mi papá en diversas ocasiones a que me contara más sobre sus padres. Es natural querer saber de dónde venimos, y sobre todo creo que esa evasión cuidadosa que había notado por años despertó mi curiosidad. ¿Por qué evadir un tema que podría ser perfectamente normal? Algo que mi padre siempre procuró fue que hubiera un amor entre hermanos. Sin saberlo, una discusión muy acalorada con una de mis hermanas fue lo que detonó que mi padre decidiera compartir la historia de su infancia. En esa discusión, en un momento de ira, le dije a mi hermana sin realmente sentirlo: «Ojalá que te pierdas y nunca vuelvas».
En realidad discutíamos por algo tonto y sin importancia, pero mi padre escuchó esto y me llamó para hablar conmigo. Por favor, no digas esas cosas a tus hermanas. Tú eres el mayor y debes cuidarlas. Nunca sabes cuándo algo le pueda pasar a una de ellas, y el amor de hermanos es lo más importante. Estas palabras cumplieron su propósito, porque me hicieron sentir culpa y sobre todo reflexionar que, en efecto, yo debía fungir como el protector de mis hermanas. Siempre has querido saber la historia de mi casa, y creo que ya está suficientemente grande para saberla. Pero hay 2 condiciones. No volveremos a hablar de esto, y no puedes hacer preguntas. ¿De acuerdo? Acepté los términos. Me interesaba saber sobre todas las cosas que había pasado. Mi padre había nacido y crecido en una pequeña casa, en las orillas de un pueblo en Michoacán. No es el pueblo en el que vive mi familia actual. Su padre había decidido establecerse ahí para estar más cerca de la zona boscosa, llevándose a su madre, mi abuela, con él. Era el clásico escenario de haberse robado a la mujer. Era la familia de mi abuela con la que convivíamos, cosa que para mí era una revelación. Me reveló que él era el más pequeño de un total de 7 hermanos, que tenía un hermano que había sido el mayor y el resto eran mujeres a excepción de él. Me contó que su infancia había sido difícil. Michoacán tiene zonas muy pobres y en las que aún hay costumbres anticuadas, mucho más en esas épocas. Pasaban muchas dificultades para conseguir alimento. Su padre era leñador de oficio y carecía de herramientas más modernas para llevar a cabo sus tareas. A medida que se empezó a regular la tala de árboles, comenzaron a tener aún más problemas. El pasado de su padre era un misterio. Mi papá no sabía mucho de él más allá de su nombre y que era su progenitor. Con lágrimas en los ojos, me contó que cuando él tenía unos 8 años y en la temporada que peor les estaba yendo, un día su padre fue a cortar leña, como siempre, pero que atípicamente le pidió ayuda a su esposa, quien tuvo que acompañarlo. Usualmente regresaba antes del anochecer, pero ese día volvió mucho más tarde que de costumbre, solo y con 4 caballos cargados de madera. Todos los hijos comenzaron a preguntar por su madre y el leñador les dijo que su madre se había perdido en el bosque y que ya no regresaría. Se armó un alboroto y ante las distintas preguntas de sus hijos, mi abuelo comenzó a golpearlos a todos hasta que por temor a él decidieron ya no insistir. No solo era inquietante la desaparición de la abuela, sino que ellos no tenían caballos. Notaron también que el abuelo tenía ahora en su poder una bolsa de buen volumen que se escuchaba como si tuviera monedas por dentro. En los siguientes días, con los hijos deprimidos por haber perdido a su madre y asustados por lo que podría hacerle su padre, parecía haber existido un silencio fúnebre. El abuelo fue al pueblo, vendió la leña y compró provisiones y algunas herramientas. Un par de días después, viajaron a Uruapan para conseguir zapatos para todos y el leñador aprovechó para comprar algunas botellas finas de licor. El abuelo trataba de ser espléndido con sus hijos, pero todos seguían aterrados y preguntándose de dónde había conseguido el dinero. El pensamiento que todos tenían era claro. Había vendido a su madre, o quizás algo peor. La pequeña fortuna del abuelo pronto se acabó en sus excesos, en los que ahora era común que fuera a la cantina del pueblo a pasar horas y horas, entre tragos, apuestas y prostitutas. Poco o casi nulo tiempo le dedicaba al trabajo. Una vez que regresaron a una situación precaria, el leñador se volvió violento y agresivo. Una mañana salió por madera, le pidió al hermano mayor de mi padre que lo acompañara, y la misma historia se repitió. Regresó ya muy tarde, con 4 caballos cargados de madera, una bolsa llena de monedas y sin mi tío. Entre golpes y amenazas, acalló las preguntas y quejas del resto de sus hijos. Un par de días después, una de las hermanas de mi padre intentó escapar, pero el leñador la atrapó a medio camino y a partir de ese momento encadenó a todos sus hijos, incluyendo a mi padre. El ciclo de exceso se repitió y una vez más, cuando los recursos se agotaron, tomó a una de sus hijas y la llevó con él al bosque, regresando con 4 caballos cargados de madera y una bolsa llena de monedas y sin su hija. Esto fue sucediendo por meses, hasta que ya solo quedaba mi padre y una de sus hermanas. Mi padre cuenta entre lágrimas que cuando por fin llegó el momento que tanto temían él y su única hermana, estaban aterrados. Que cuando su padre se acercó a ellos, era tal su miedo que volvió el estómago y ensució las botas del leñador.
En un arranque de furia, lo golpeó con fuerza y le dijo con una voz que no reflejaba amor alguno: «Mira, cabrón, nomás por eso te va a tocar a ti». En ese momento, su hermana intervino y le rogó a su padre que la llevara a ella, que no se resistiría, que iría voluntariamente. El abuelo los miró por un segundo y simplemente hizo una mueca y asintió con la cabeza. «Prepara mis cosas, pues». Y que en un descuido le dio la llave para que se soltara del candado que ajustaba la cadena. Mi padre dice haber llorado con una rabia y un dolor indescriptible, pero no salió palabra alguna de él. Su hermana, también llorando, lo abrazó y le habló al oído. «Voy a dejar el candado mal puesto. Espérate un rato y escapa. No vayas al pueblo. Vete para el otro pueblo que está detrás de la sierra y diles quién es tu mamá. Ahí vive familia nuestra y te van a ayudar. Te amo, hermanito». Cumpliendo su palabra, mi tía dejó mal puesto el candado y liberó a mi padre. Mi papá esperó un rato y con muchísimo miedo salió de la casucha y llegó al pueblo detrás de la sierra. Allí encontró a las hermanas de mi abuela, quienes lo recibieron, lo cual explicaba el enorme cariño que había entre ellas y nuestra familia. Nunca se supo nada de mi abuelo ni de sus hijos y nadie hizo esfuerzo por averiguar nada. Con eso mi padre no solo me confió la razón de por qué se evitaba a toda costa mencionar a su padre, sino que me hizo entender por qué para él era tan importante el amor entre hermanos. Desde su perspectiva fue ese amor entre hermanos lo que le permitió vivir y que, de alguna manera, él buscaba honrar esta memoria, criando hijos que se amaran entre sí. Con respecto al leñador, nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó. No tengo idea si se trataba de algo de brujería o si había hecho algún pacto con algún demonio, o quizás simplemente era un acto atroz en el que vendió a mi abuela y a mis tías. Lo que sí sé es que es un crimen, una tragedia, y que cualquier familia buscaría enterrarlo en el olvido. Me considero un fanático de las historias de fantasmas y de terror en general. No solo me gusta escucharlas e investigar del tema, sino que me fascina analizar los relatos y las situaciones desde un punto de vista escéptico. No me malinterpreten, no es mi intención arruinar lo emocionante que pueden ser, solo que me encantaría poder probar, fuera de cualquier duda razonable, que existe algo más allá de la muerte. Hace algunos años, era muy frecuente para mí y para mi familia reunirnos por la noche para escuchar historias de terror. Durante una larga temporada, fuimos fanáticos de cierto programa de radio en México que fue muy popular en su momento porque la gente llamaba y contaba sus historias. Vaya, nosotros llamamos en alguna ocasión. Nos instalábamos en alguna recámara, con cobijas y almohadas. Nos recostábamos en el piso, siempre cuidando que la atmósfera fuera adecuada, todas las luces apagadas y guardando silencio. En muchísimas ocasiones, una vez terminado el programa, nos quedábamos platicando por horas de otras historias o de cualquier cosa. Todavía vivía con mis padres y con uno de mis hermanos cuando tuvimos una más de estas innumerables sesiones. Algo particular que tuvo esta fue que mi hermano mayor se instaló en el piso de mi recámara y decidimos que dormiría ahí. Servía a dos propósitos: nuestra habitual convivencia y que mi mamá pasara la noche en la habitación de mi hermano. Esto a veces sucedía. Cuando alguno de mis padres se resfriaba, procuraban guardar una sana distancia. Con lo que hoy en 2021 vive el mundo, podría sonar muy lógico y natural. En ese entonces no lo era tanto. Sin embargo, en nuestra familia siempre hemos sido cuidadosos de la salud. Así pues, estábamos listos, mi mamá en su habitación provisional y mi hermano y yo en mi recámara. Escuchamos las historias que tanto nos gustaban y, como era de esperarse, nos quedamos platicando de cualquier cantidad de cosas durante horas. Deben haber sido cerca de las 2 de la mañana cuando decidimos parar e intentar dormir, pues había que despertarse temprano para nuestras obligaciones al siguiente día. No teníamos ni 5 minutos de haber guardado silencio y estar en proceso de dormir, cuando, de la calle,
se escuchó un lamento que iba creciendo en intensidad. El lamento era un tanto angustiante. Era una voz claramente de mujer. No decía palabra alguna, solo parecía estar en un dolor o sufrimiento intenso. Esto se prolongó por unos 30 o 45 segundos hasta que fue desvaneciéndose lentamente. Era sin duda el efecto de alguien que pasó justo frente a nuestra casa. Se detuvo un momento y posteriormente se siguió de frente. Yo me puse en estado de alerta. Obviamente me asusté un poco y con claridad uno de mis primeros pensamientos fue: La Llorona. No me malinterprete. Este lamento no mencionaba palabra alguna, ni el clásico Ni mi hermano mayor, ni yo, hicimos movimiento alguno o pronunciamos palabra. Con sinceridad, hicimos un esfuerzo, los dos, para fingir que estábamos dormidos. A la mañana siguiente, él y yo tuvimos una conversación. Inevitablemente me preguntó: «Güey, ¿escuchaste ese ruido anoche?». A lo que naturalmente respondí: «Sí, no mames, era la Llorona». Él solo contestó con una especie de sonrisa nerviosa. Les confieso que yo sentí una enorme culpa, pues en mi calidad de escéptico, lo que yo creo hasta la fecha es que se trataba de una pobre mujer, de carne y hueso, alterada y en agonía, no de un espectro. Siento que debimos auxiliarla, pero no lo hicimos. Mi hermano sigue un poco más inclinado a creer que fue una experiencia sobrenatural. Esto es, entre otras cosas, porque al bajar a desayunar, mi mamá estaba en la cocina. Ella siempre ha sido muy madrugadora y lo que llamaríamos una persona de la mañana, y en esa ocasión estaba un poco alterada. En la primera oportunidad, nos preguntó si habíamos escuchado ese lamento tan espantoso, a lo que respondimos que sí, y ella se puso pálida. Nos dijo que no había podido dormir por el terror que sintió y sobre todo porque, según ella, el lamento provenía no solo del frente de nuestra casa, sino que podía jurar que por cómo se escuchaba, se encontraba a la altura de la planta alta. Hasta el día de hoy, sigo creyendo que se trataba de una mujer que requería ayuda o auxilio. Debo admitir que tampoco tuve el valor en ese momento de verificarlo. A veces el instinto es más fuerte que la razón. Lo que les puedo asegurar es que el lamento fue fuerte, fue real, y que el miedo que sentí en ese instante fue igualmente verdadero. Espero que les hayan gustado los relatos del día de hoy. En definitiva, nos pone a pensar si lo que vemos y lo que escuchamos es en realidad lo que parece. Los invitamos a que nos compartan sus relatos y sus historias. Seguro tienen cosas muy interesantes que contar. Creo que esa es nuestra señal para partir. Será mejor hacerlo. Hasta pronto. Ecos de terror.